buenos días tengan todos ustedes. La ocasión anterior que tuve la oportunidad de estar aquí al frente compartiendo, vimos cómo un rey de Judea hizo lo bueno delante de Jehová, dice la palabra de Dios, obró correctamente y esto trajo bendiciones para él y para su pueblo. Es un excelente ejemplo que nosotros podemos tener primero de que el Señor cumple lo que promete, segundo que tiene cuidado de nosotros y que es efectivo cuando nosotros realmente aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, descansamos en el Señor y podemos entonces vivir una vida tomada de su mano. Pero curiosamente, a pesar de que Asa, desde el primer día que fue rey, empezó a obrar de acuerdo a la palabra de Dios, quitó los ídolos, las imágenes, incluso quitó a su madre, que era sacerdotisa también de una deidad ajena, y limpió al pueblo. Los resultados fueron muy positivos para todo el pueblo. Hubo un avivamiento en todos. A todos les pidió que buscaran a Dios, a todos les pidió que se arrepintieran, y esto fue de mucha bendición. Pero la Biblia es un libro por medio del cual Dios nos enseña permanentemente y sobre todo con total veracidad. En los escritos que se han encontrado históricamente y algunos que preservamos de diferentes reyes a lo largo de la historia, siempre se enfatizan y se magnifican algunas de las cosas positivas que pudieron haber realizado, que no niego que pueden estar ahí, pero que se magnifican, se salen de proporción y nunca hablan de alguna cosa negativa. Son las crónicas que podemos nosotros leer de estos reyes, o podemos leerlo de algunos políticos también que tienen a su favor algunos medios. Pero la palabra de Dios nos muestra siempre a los hombres de Dios tal como son. Y sabemos, porque Dios nos dice en su palabra, que no hay ninguno perfecto. Y tal como Dios los describe, Asa cometió errores también, ya avanzado su reinado, del cual nosotros podemos aprender. Así como aprendimos de él, cómo su devoción a Dios, cómo su entrega al Señor trajo gran bendición para él y para todos los que él lideraba, los que pudiéramos llamar el área de influencia que él pueda tener. Cada uno de nosotros tenemos un área de influencia también en gente que la bendición de nuestras vidas les puede ser también a ellos de utilidad y también pueden verse beneficiados con nuestro ejemplo siguiendo la voluntad de Dios. Pero veamos qué ocurrió en los últimos días del reinado de Asa. Y vamos a leer el segundo libro de Crónicas en el capítulo 16. La ocasión anterior estuvimos leyendo el capítulo 14 y una parte del 15. Dice el capítulo 16 de Crónicas: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Naim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar en Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos.
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Bueno, prácticamente, con el mensaje de la ocasión anterior, y este mensaje, pues estamos repasando todo el reinado de Asa. Y aquí vemos cómo este gran hombre de Dios en sus últimos días se apartó del Señor. Y eso nos da pie para un aprendizaje que tenemos en la palabra de Dios. Y el tema del mensaje del día de hoy es: no descuides tu relación con Dios. No descuides tu relación con Dios. En primer lugar, porque puedes perderte en tu vanidad. Asa olvidó que fue Dios quien le dio todas sus victorias en el pasado. Y de repente se creyó una persona muy inteligente, muy astuto para resolver los problemas. Empezó a idear un plan y dijo: con este oro y plata voy a comprar prácticamente un ejército para que me retire de aquí a mis enemigos. Qué astuto, pudiera alguien decir. Qué persona tan brillante. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 de nuestro pasaje: entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. Fíjense, de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Aparentemente, el rey Asa obtuvo ahí una victoria. Aparentemente, él había logrado su propósito de que se retirara el rey de Israel que lo estaba atacando. Recordemos que en ese tiempo el reino del sur y del norte estaban divididos. Asa era rey de Judá, y por otro lado estaba Baasa, que era rey de la parte de Israel. Y aparentemente, decía, él logra su propósito porque se retira el rey de Israel, y muy posiblemente él llegó a pensar: soy una persona muy inteligente, soy muy astuto, qué bien lo resolví. Pero en este caso, Asa se creyó más listo que Dios y no le importó tomar de los tesoros que se habían reservado incluso en el templo de Dios, con tal de cumplir su brillante plan para salvar al pueblo judío de sus enemigos. Un político de nuestros tiempos y de todos los tiempos podría decir: el fin justifica los medios. Pero no es así. Con el Señor no es así. Asa no consideró a Dios, pero mucho peor aún, no le importó tomar lo que se había apartado para la adoración del Señor, pensando que era más importante salvar al pueblo antes que adorar a Dios. Perdió totalmente la perspectiva. Y eso puede pasarnos a nosotros también cuando acostumbramos como se debe ofrendar al Señor, y de repente viene una circunstancia en nuestra vida y decimos: voy a tomar esta parte que iba a ofrendar al Señor para cubrir esta necesidad urgente, y ya después lo repondré. Eso es obrar en contra de Dios, porque lo que está apartado para el Señor es del Señor y es intocable. Asa cayó en este gran error. Esto que estaba apartado para Dios lo tomó para comprarse un ejército para esta guerra que tenía. Él pudiera haber pensado: si nos derrotan, de cualquier manera van a tomar del templo estos tesoros y se los van a llevar. Pudo haber pensado mil cosas, mil justificaciones, pero la verdad es que no pensó en Dios.
Entiendo qué razonamiento tuvo Asa para cometer ese gran error. Realmente creo que se apartó, que olvidó lo que el Señor había hecho y se envaneció, cayó en vanidad. El Señor es muy claro en señalárselo. Por eso debemos nosotros darnos cuenta que esto le puede pasar, y frecuentemente, desgraciadamente, le pasa a muchos creyentes. Y es de llamar la atención que la Biblia menciona a varios personajes de la Biblia que cayeron en el mismo error. Por eso esto debe de llamar nuestra atención. Recordemos al rey David, que fue un gran héroe desde su niñez, que derrotó al gigante Goliat, y cómo cometió errores en su vida, y cómo al final de sus días se vio involucrado en varios matrimonios que trajeron realmente muchas calamidades al pueblo. Pero finalmente el Señor cumplió su promesa levantando a Salomón como rey. Y vemos que Salomón también en sus primeros días fue un rey muy sabio, reconocido por todos los rincones de la tierra, y un rey inmensamente rico. Sin embargo, en sus últimos días, Salomón cometió también pecados delante del Señor y tuvo a muchas mujeres que lo desviaron del camino del Señor. Y este Salomón, que fue muy inteligente, que fue muy sabio, que conocía mucho y que era muy poderoso, adoró también a otros dioses en sus últimos días. Y el resultado de eso lo estamos viendo en estos reyes. Se dividió el pueblo de Israel, las 12 tribus se dividieron, y entonces ya había lo que se llamaba el reino del sur y el reino del norte, que entre ellos mismos se hacían la guerra. Habiendo sido hermanos, se hacían la guerra, como estamos viendo en este pasaje. Y podemos revisar la vida de otros creyentes en la palabra de Dios, que Dios nos lo muestra tal como es, como una advertencia de que a ti y a mí nos puede pasar exactamente lo mismo que a ellos. En este momento te puede estar pasando. Por eso es importante que nos detengamos y revisemos lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Y este ejemplo de Asa, este ejemplo de David, este ejemplo de Salomón debe de exhortarnos para que nosotros cuidemos nuestra relación con Dios siempre. No la descuidemos. Estemos al pendiente de tomar siempre el consejo del Señor. Y vamos a ver en segundo lugar, no descuides tu relación con Dios, porque si lo haces, perderás el favor de Dios. Si descuidas tu relación con Dios, perderás el favor de Dios. Y esto es algo muy lamentable que nos puede ocurrir. Dios quiere prosperarnos siempre y está al pendiente de nuestras necesidades, pero para ello es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en Él, que nos mantengamos en sus caminos. En el versículo 9, la parte A de este capítulo 16 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Fíjense, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Evidentemente Dios conoce nuestros corazones, conoce los corazones de todo, y quienes tenemos corazón perfecto somos aquellos que hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, que leemos su palabra, que entendemos su palabra y que la ponemos por obra, la llevamos a cabo en nuestra vida. Dios muestra su poder a favor de los que tienen corazón perfecto delante de Él. ¿No es algo maravilloso que esto sea así? Tenemos el gran privilegio de que el poder ilimitado de Dios obre a nuestro favor siempre. Es un enorme privilegio. Es algo que no podemos medir, es algo que no podemos imaginar, pero Dios está dispuesto a obrar en nuestro favor siempre. Sin embargo, este privilegio se puede perder. ¿Qué puede hacer que ese privilegio se pierda? Que descuidemos nuestra relación con el Señor y nos apartemos de sus caminos. Perder el favor de Dios es algo invaluable. El versículo nos muestra que Dios está atento en todo momento con aquellos que tienen un corazón perfecto.
con aquellos que obran de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Y sabemos que el único perfecto es Dios, y por tanto su palabra también es perfecta. Y nosotros somos perfeccionados por parte de ella. Dice en su palabra: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es la primera carta de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El amor de Dios se perfecciona en aquellos que guardamos la palabra de Dios. ¿No es esto maravilloso? ¿No es un gran privilegio que podemos disfrutar? El Señor está con nosotros entonces cuando andamos en sus caminos. A esto también le llama integridad. Y viene otra promesa, y la palabra de Dios está llena de promesas para quienes andamos en los caminos de Dios, haciendo su voluntad. El Salmo 84, en sus versículos 11 y 12, dice así: porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Fíjese, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dicho en otras palabras, si nosotros mantenemos una relación íntima con el Señor, sin estorbos, andamos con Él, andamos en integridad, siempre nos irá bien. Porque dice: Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Y luego el versículo 12 nos dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Dichoso el hombre que en ti confía. Es realmente maravilloso que nosotros podamos descansar en el Señor, que nosotros podamos tener la certeza de que Él está con nosotros y que nuestro camino será prosperado siempre, porque dice la palabra de Dios que quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y gracias a Dios por ello. Por eso somos dichosos cuando confiamos en el Señor. Pero cuidado, no descuidemos nuestra relación con Dios, porque podemos perder su favor, podemos perder estos privilegios y entonces vamos a estar apartados del Señor. Si nos alejamos de obrar como Dios nos dice en su palabra, entonces dejamos de andar en integridad, dejamos de tener un corazón perfecto delante de Él y perdemos el privilegio de ser bendecidos en todo lo que hagamos. No es un asunto menor. Al contrario, es el más grande de los asuntos que podamos atender en nuestra vida. Caminar de la mano del Señor es lo más maravilloso que nos puede ocurrir. Si tú has caminado de la mano del Señor, sabes a lo que me estoy refiriendo. Sabes el gozo, la seguridad, la certeza que se siente de estar tomado de la mano de Dios. Y entonces no te sueltes de la mano del Señor. No te alejes del Señor, porque entonces perderás tu favor. Y si lo has hecho, no necesito decírtelo. Tu corazón lo sabe. Tu confianza lo sabe. Tu conciencia te lo dice. Y si tú, amigo o amiga, aún no has establecido una relación personal con Dios, esta es la oportunidad de que lo hagas. Él quiere bendecirte. Él quiere acompañarte en tu camino. Él quiere que todo lo que hagas te salga bien. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Él en el nombre de Jesucristo, que es el que pagó por tus pecados y por los míos, y pedirle que sea el Señor de tu vida. Es muy sencillo para ti hacerlo, como lo fue para mí y para todos los que le conocemos, pero fue muy difícil para Jesucristo. Desde antes, incluso de nacer, ya era difícil para Él, porque el venir a hacerse humano, a hacerse menos, a hacerse su propia creación, era ya humillarse. Y por todo lo que pasó y que ya sabemos, fue muy complicado para Él. Sin embargo, para ti y para mí, únicamente Dios nos pide que tengamos fe, que tengamos confianza en ese sacrificio, y Él nos quiere bendecir toda nuestra vida, tomados de su mano. Así es que, amigo, amiga, no pierdas el tiempo. El día de salvación es hoy.
Recibe hoy a Jesucristo como tu Salvador personal y podrás confirmar que todo lo que te mencionamos en todos estos videos que compartimos es únicamente la verdad. En tercer lugar, no descuides tu relación con Dios, porque si lo haces, te traerá malos resultados. El soltarnos de la mano de Dios trae malos resultados. El que nosotros andemos por un camino apartado del Señor trae malos resultados, trae consecuencias terribles a nuestra vida. Dice el versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Fíjense, este ejército tan poderoso que él veía del rey de Siria era tan poderoso que él decidió tomar todos los tesoros del templo de Dios, tomar todos los tesoros de su propia casa y llevárselos para prácticamente comprar a ese ejército y que le quitaran el problema que tenía enfrente. Lo compró para una sola batalla. Sin embargo, los caminos de Dios son inescrutables. Los caminos del Señor siempre son para bendición a quienes le amamos y no sabemos lo que viene por delante. Cuando obramos de una manera equivocada, apartada del Señor, ni siquiera nos damos cuenta de las bendiciones que nos estamos perdiendo. Pero les aseguro que son inmensas. En este caso, Asa tuvo el mensaje claro de Dios. ¿Sabes lo que hubiera pasado si en lugar de acudir tú a este rey hubieras acudido a Dios como lo hiciste anteriormente? Eso le está diciendo en otras palabras. Lo que hubiera ocurrido es que este ejército también lo hubieras derrotado y lo hubieras tenido en tus manos, y Judá se hubiera convertido en un reino sumamente poderoso. Dios quiere bendecirnos siempre, pero si nos apartamos de sus caminos, ni siquiera nos damos cuenta de todas las bendiciones que pudieron venir a nuestra vida y que perdimos como consecuencia de habernos dejado de la mano de Dios. Es importante que medites esto en tu vida. Es importante que tomemos decisiones con lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Asa olvidó las grandes obras que Dios había hecho en su vida. Olvidó las grandes bendiciones que el Señor le había dado. Como se lo muestra en el versículo 11, se lo recuerda el profeta y le dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Ahorita está haciendo referencia a aquello que leímos en la ocasión anterior, en el capítulo 14 de este libro de Segunda de Crónicas, y le está recordando, cómo en los primeros años de su reinado él enfrentó a los etíopes. Pueden consultar este capítulo en este mismo libro de Segunda de Crónicas para que ustedes lo puedan detenidamente en su casa repasar. Lo estuvimos viendo la ocasión anterior, por eso no voy a ahondar tanto en ello. Pero bueno, el ejército que enfrentó en aquella ocasión Asa era de 1,000,000 de hombres armados, hombres experimentados en la guerra, que tenían además 300 carros de guerra, que es una diferencia, era en aquellos tiempos una diferencia grandísima entre los guerreros de a pie y los que tenían carros. Eran como tanques blindados que aportaban muchísimo a quienes los tenían en la guerra, una ventaja muy importante. ¿Y qué tenía Asa en aquel tiempo? Tenía a 500,000 hombres, poquito más, que era, dice la palabra de Dios, hombres que podían tomar las armas. No eran hombres experimentados en la guerra, eran hombres que tenían la edad suficiente como para tomar las armas. No eran experimentados como el ejército que estaban enfrentando, mucho menos eran tan numerosos como el ejército que estaban enfrentando. Sin embargo, Dios le dio la victoria. Y entonces ahorita se le está recordando al rey Asa cómo ha obrado de manera equivocada, olvidando lo que Dios ha hecho en su vida.
La diferencia era abismal en aquella ocasión y Dios le dio una contundente victoria. Te apoyaste en Jehová y se te olvidó, le están diciendo. Jehová te dio una victoria que parecía imposible. De hecho, para cualquier hombre de guerra, para cualquier persona que tenía experiencia en la guerra, hubiera dicho: te van a aplastar, ni siquiera te les pares enfrente. Pero él tuvo confianza en Dios y Dios le dio esta victoria increíble. Esta increíble victoria, este hecho tan importante en su vida, Asa lo olvidó y ahora recurrió a lo que él considera muy importante, a lo que él considera muy valioso, a lo que él considera muy poderoso, que es el dinero, que son los tesoros. Él lo considera como algo poderoso y lo llega a considerar incluso más poderoso que el consejo de Dios. Se desvía totalmente. Contrata un ejército de enemigo para que lo ayude. No hay astucia suficiente, ni en todos los hombres, para alcanzar la sabiduría de Dios y que Dios obre a tu favor. No hay sabiduría humana que siquiera se acerque a la sabiduría divina, que es perfecta y además es poderosa. Ya lo había experimentado Asa y ahora cae en el error de desviarse y creer que él es poderoso porque tiene tesoros con los cuales comprar un ejército, porque tiene dinero, porque tiene poder. Y eso nos puede suceder a nosotros también. Él perdió además la oportunidad de vencer a ese mismo ejército, a esos que consideraba tan importantes como para ir por ellos y comprarlos. Pudo haberlos derrotado. Y nos dice también el capítulo 16, 9, en su porción B: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. De aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, intentando quitarse un problema que él veía como un problema grave, se metió en muchos problemas más por no haber consultado a Dios, por soltarse de la mano de Dios, por creer en su propia sabiduría. ¿Tú eres una persona que recuerda las grandes victorias que Dios ha hecho en tu vida? Si eres un creyente verdadero, sabes a qué me refiero. Sabes de ese día en que recibiste a Cristo en tu corazón. Sabes de ese día que se llenó de gozo tu corazón, que tu vida cambió totalmente, tu perspectiva cambió, que el Señor hizo milagros en tu vida y en la de otros por medio de ti en muchas cosas. ¿Lo recuerdas como ese primer día y sigues viviéndolo de esa misma manera? Si no es así, estás perdiendo el favor de Dios. Es muy importante que no descuides tu relación con el Señor. Y vamos a ver en cuarto lugar, no descuides tu relación con Dios, porque Dios te reprobará. Dios te reprobará. Es decir, no únicamente vas a tener derrotas, no únicamente vas a perderte oportunidades en tu vida, no únicamente vas a tener temores en tu corazón, no únicamente vas a estar apartado, sino que además recibirás la reprobación de Dios. Y vemos lo que sucede en Asa. Dice el versículo 12 y 13: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Es decir, esta enfermedad le duró 2 años. Y no sabemos exactamente qué enfermedad fue la que tuvo Asa en sus pies. Pero en la descripción que nos dice que enfermó gravemente de los pies, pues solo puede indicarnos que fue algún tipo de gangrena, algo así de grave que pueda tener. En ese estado de extrema debilidad, de extrema necesidad, Asa recurrió nuevamente a su inteligencia, entre comillas, a lo que él consideraba sabio y a los que él consideraba sabios. Y dice la palabra de Dios que confió en los médicos y no en Jehová. Y lo siguiente que nos dice la palabra de Dios es que Asa murió.
Evidentemente, Asa confirma con estos hechos que se había desviado de los caminos del Señor, buscando él la solución a su grande problema. Y evidentemente, no es incorrecto que nosotros acudamos a los médicos en caso de alguna enfermedad. No ese es el punto que está tratando. El punto que está tratando, el énfasis que pone el Señor, es que Él confió en los hombres y no en Dios. Nosotros podemos estar pasando por una dificultad, estar confiando en el Señor, orando al Señor. Puede ser un problema de salud grave o pequeño, y puede acudir al médico después de haber orado al Señor. Y tenemos testimonios de muchos creyentes que sabemos que quien nos alivia es el Señor. Yo tengo un médico que es hermano, tengo un hermano que es médico, perdón. Y les voy a revelar, a ver si no revelo un secreto aquí de la ciencia médica. Pero mi hermano acostumbra a decir, los médicos no curamos. El paciente, la gran mayoría de las veces, se cura solo. Y dice, lo que hacemos los médicos es los síntomas tratarlos, pero el cuerpo solo se va a ir regenerando. Es maravillosa la creación del Señor. Es maravilloso cómo el cuerpo se va recuperando, dicho por un médico que no es creyente. Y me extraña muchísimo que no lo sea, porque parte de que le he compartido de la palabra de Dios y que ha visto mi testimonio, el de mi esposa, pues él no ha recibido, y el testimonio de otros creyentes, pues no ha recibido al Señor. Pero además diciendo esto, reconociendo que los médicos no curan, que los médicos lo que hacen es que calman algunos síntomas y conducen para que el cuerpo se sane por sí mismo. La gran mayoría, dice, de las enfermedades no las curamos. Únicamente guiamos para que el cuerpo por sí mismo se alivie. Sin embargo, Asa confiaba en los hombres de ciencia humana, en los médicos. Y que evidentemente los médicos de aquel tiempo eran todavía peores de lo que pudieran ser los médicos del día de hoy. El énfasis que hace Dios es que Asa confió en el hombre y no confió en Dios. Ese es el énfasis. Nosotros perfectamente podemos acudir a un médico habiendo previamente orado al Señor, depositado en Él nuestras cargas, nuestros problemas, y pidiéndole a Él que Él nos sane por cualquier medio, el medio de un médico o cualquier otro medio. Y tenemos también muchos testimonios de creyentes que han sido diagnosticados con enfermedades terribles como cáncer y algunas otras, y que posteriormente los médicos declaran no saber cómo es que se curaron. Nosotros sí sabemos, es Dios el que nos cura. Y entonces aquí el médico viene a ser una especie de testimonio de que Dios es el que está obrando en el cuerpo del creyente y que lo está salvando, porque había evidencias de los estudios que se le hicieron antes que tenía un cáncer y después ese cáncer desapareció, por mencionar un solo ejemplo. Dios es el que nos cura y puede utilizar a un médico o a alguna otra persona, o puede no utilizarlo. Debemos poner al Señor delante de todas nuestras necesidades y buscar su vida para que Él obre, y buscar su guía para que Él obre en nuestra vida, y entonces sí, acudir a los médicos o algún remedio que nos puedan recomendar estas personas. El hecho es que el reinado de Asa muy probablemente pudo extenderse para bendición del pueblo judío, pero se vio interrumpido por la enfermedad y muy rápidamente por la muerte. El Señor nos muestra en su palabra la importancia de que permanezcamos fieles a Él siempre, en todo momento de la vida, más aún cuando tenemos años de llevar una relación personal con el Señor. Y esta es una advertencia muy particular. Quienes tenemos años en el Señor, corremos el riesgo de lo que le sucedió al rey Asa, corremos el riesgo de lo que le sucedió al rey David, corremos el riesgo de lo que le sucedió al rey Salomón, de que pensemos en un momento determinado que todas esas victorias se deban a nuestra sabiduría, a nuestro conocimiento, a nuestra propia manera de hacer las cosas, olvidando que el Señor es el que nos ha dado la victoria. Estamos en ese riesgo. Y el Señor nos dice que cuando nosotros nos apartamos de Él, nuestro corazón se enfría. Y dice en Apocalipsis 2, del 1 al 5,
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Está hablando de una iglesia fiel en este momento. Ha hecho lo que el Señor le ha dicho, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense todas las cosas que el Señor está reconociendo a esta iglesia de Éfeso, que nos representa como iglesia y nos representa también en lo individual. Porque inmediatamente de reconocer estas cosas dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y es exactamente de lo que estamos hablando. En Asa, ese enfriamiento de su vida se mostró en las decisiones que tomó apartándose del Señor. Cuando en sus inicios un siervo dedicado que buscaba hacer la voluntad de Dios, como se nos muestra que era la iglesia de Éfeso también, que hizo muchas cosas de acuerdo a la palabra de Dios, pero en un momento apartó su corazón del Señor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Que ese deseo de agradar al Señor, que ese deseo de poner en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas, que ese deseo de hablar de su palabra con otras personas, de buscar a todos aquellos que no le conocían para que puedan tener una relación con Él, se ha perdido. Esa llama, ese fuego, ese deseo inminente de agradar al Señor se ha perdido, y Él le llama: has perdido tu primer amor. Y es algo muy importante en lo que debemos de meditar. Vemos el ejemplo de Asa. En algún momento esta relación de Asa con el Señor se enfrió, perdió también su primer amor. Y es una clara advertencia para nosotros. Una muy clara advertencia para nosotros. Nos dice, siendo representados por la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Dios evidentemente reprueba este enfriamiento en quienes le conocemos, pero en su amor nos lo presenta aquí como una advertencia. Asa y otros personajes de la vida también habían sido advertidos por el Señor de las consecuencias de apartarse de Él. De hecho, la palabra de Dios está llena de promesas, de bendiciones que Él promete para nosotros, y también de las consecuencias que vamos a tener si no andamos en los caminos de Dios. Está lleno de advertencias. Pero fíjense cómo dice aquí el Señor: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Si tú has perdido tu primer amor, el Señor te está advirtiendo y dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, cuál era la posición que tenías. Recuerda cómo eras cuando recién recibiste al Señor. Recuerda las cosas que hacías. Dice: y arrepiéntete. Arrepiéntete de haberte alejado del Señor y ven a mí. Es una advertencia, es una exhortación, es un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete y haz las primeras obras que hiciste. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos revisar nuestra vida y darnos cuenta si hemos perdido nuestro primer amor, como el Señor nos dice. Y hay una diferencia que quiero hacer entre Asa y los hombres del Antiguo Testamento y nosotros. Por eso la demanda en los creyentes hoy en día es mucho más alta que lo era en ellos, por una simple pero muy poderosa razón: porque en nosotros habita el Espíritu Santo. En los hombres del Antiguo Testamento y las mujeres del Antiguo Testamento, el Señor utilizaba efectivamente el Espíritu Santo para guiarlos, pero llegaba, hacía algo, se retiraba, obraba a través de ellos y se retiraba, etc. Pero nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Por eso la demanda es mucho más alta. Dice la palabra de Dios que el que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y el hecho de que el Espíritu Santo
more en nuestros corazones es muchísimo, es inimaginable. Dios mismo morando en nosotros es un enorme privilegio y es mucho lo que se nos da a través de ello. En 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que le hemos pedido perdón a Dios, que hemos hecho nuestro el sacrificio de Jesús en la cruz como pago por nuestros pecados, que le hemos pedido al Señor que venga a nosotros y sea el Señor de nuestras vidas, tenemos habitando en nuestro corazón a Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Por eso el solo hecho de que estemos alejados del Señor Jesucristo, del Señor en todos sus caminos, es un hecho altamente reprobable. A pesar de todas las primeras obras que pudo haber hecho la iglesia de Éfeso, dice: tengo contra ti que ya no me amas como me amabas al principio. Y alguien puede decir: oye, pues eso es mucho. Sí, es mucho y es muy importante. Porque el hecho de que nosotros nos apartemos del Señor hace que andemos dando tumbos en la vida y que no solo seamos de tropiezo para nosotros, sino para otros muchos a los que influenciamos, otros muchos que ven que nosotros somos o nos decimos creyentes y de repente damos un mal testimonio y muchas personas pueden ser tropezadas por medio de nosotros. Has perdido tu primer amor. Necesitamos entonces arrepentirnos y hacer las primeras obras como nos dice el Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Haz como al principio que recién te convertiste. Entonces el tener muchos años en el Señor puede hacer pensar a un creyente, a una creyente, decir: yo conozco mucho de la Biblia, yo conozco mucho del Señor, yo he tomado muchos estudios, yo he guardado muchas predicaciones, he escuchado muchas predicaciones, entonces yo sé lo que se debe hacer. Y poco a poco Satanás utiliza esos razonamientos para irnos apartando del Señor. Haz como en tus primeros días de creyente. Haz las primeras obras. Busca hacer la voluntad del Señor. Lee su palabra nuevamente. Busca su voluntad. Y te vas a dar cuenta que aunque conozcas mucho de la palabra de Dios, el Señor siempre tiene algo nuevo que te va a enseñar a través de ella. Algo que podrás disfrutar si tú verdaderamente valoras la palabra del Señor. Podemos seguir reuniéndonos en alguna congregación. Podemos elevar cantos al Señor. Podemos incluso compartir de vez en cuando. Pero si no lo hacemos en el amor del Señor, si no lo hacemos bajo su guía, si no lo hacemos tomado de su mano, no tiene ningún sentido para Él. Aprendamos lo que Dios nos dice en su palabra. Aprendamos de hombres de los cuales hemos visto que Dios bendice como reyes, como líderes de una nación. Los bendice grandemente cuando ellos le buscan, pero cuando se apartan de Él, trae consecuencias para ellos y para sus pueblos nefastos. La palabra de Dios está llena de promesas de Dios, de bendiciones para ti y para mí, pero también está llena de advertencias de que si te apartas de los caminos del Señor, las consecuencias para tu vida y la de los tuyos serán muy graves. El día de hoy es cuando nosotros podemos retomar entonces las primeras obras, volver con ese fervor a buscar la guía del Señor. Estamos a tiempo de reaccionar, pero ese tiempo es hoy, porque no sabemos cuándo regresa el Señor. Sabemos, eso sí, que cada día falta menos y que su venida es inminente. Y yo te pregunto, como me he preguntado, ¿estás listo para verlo cara a cara? ¿Puedes afirmar que sigues el día de hoy con la misma devoción y el mismo amor, el mismo ardor que tenías en tus primeros días de creyente, cuando recién te convertiste a Él? ¿Recuerdas esos días? ¿Recuerdas todo lo que has recorrido con Él de entonces acá? Si tienes una vida fría, arrepiéntete.
Hoy es el momento, no lo dejes para otro día. Nosotros como creyentes solemos decirle a quienes no conocen al Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar eternamente. Tenemos también nosotros que aplicar la misma fórmula. Hoy es el día en que podemos arrepentirnos de habernos alejado del Señor, de tener una vida fría delante de Él, de tener pocos frutos como consecuencia de ello. Hoy es el día. Arrepiéntete, dice el Señor, y haz las primeras obras. Es lo único, y tú bien que lo sabes, es lo único que vale la pena, y el tiempo está corriendo. El día del arrepentimiento, el día del avivamiento es hoy. Arrepiéntete y regresa a hacer las primeras obras. Y el Señor dará grande fruto en tu vida y en las de los tuyos. Que el Señor los bendiga.